tal? Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos en todo el mundo. Que Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes una vez más acá en Mientras Esperas. Un tema de sermón muy importante para todos nosotros. Cuando nosotros estamos a prueba en algún trabajo, llegamos puntualitos, ayudamos a los jefes, nos pasamos unos minutitos, trabajamos duro, etcétera de cosas, de tal manera de que llegue ese tiempo ansiado del sueldo y que el patrón pues a nosotros nos contrate para trabajar con él. De la misma manera, cuando vamos a hacer una evaluación en cualquier institución educativa, ¿qué es lo que hacemos? Nos desvelamos toda la noche, devoramos los libros, entramos en la internet, revisamos folletos, etcétera de cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprobar. Entonces, existe una serie de preparaciones mientras llega ese momento ideal. Tenemos que hacer una serie de cosas mientras llega ese tiempo en la cual debemos pasar a la evaluación. Y así muchas cosas nosotros hacemos. Realmente el apóstol Pablo escribe en su carta a los hermanos de Roma unas acciones que nosotros debemos cumplir mientras esperamos a Jesús. También tenemos acciones que cumplir nosotros mientras esperamos a Jesús. Vamos a ver 3 puntos importantes de las acciones que debemos hacer mientras esperamos al Señor Jesucristo. Vamos a leer nuestro texto bíblico de Romanos, el capítulo 13 y los versículos del 11 al 14. El tema del mensaje es mientras esperas. Vamos a leer Romanos el capítulo, Romanos el capítulo 13 y los versículos del 11 al 14. Vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo, está hablando a los hermanos en Roma. Sí, él envió una carta, como hoy en día se envía un WhatsApp, un correo electrónico, etc. De esa manera él se contactaba con los hermanos en diferentes partes, en esta vez en Roma. Roma no fue la excepción. Allí estaba una iglesia que él abrió, que él predicó en esa iglesia y quería ir a visitarle, pero bueno, tenía que llevar una ofrenda a Jerusalén primero, a Jerusalén, y luego pasar a visitar Roma. Entonces, pero esta carta lo hace como una presentación de él antes de que él vaya a visitarlo. Y está diciendo estas 3 cosas muy importantes aquí. Continuamos, por favor. Dice, en el versículo 11 estamos, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Querido amigo, querida amiga, en esta noche, existen 3 cosas importantes, 3 acciones importantes mientras esperamos al Señor Jesucristo, así como cuando tú te preparas mientras esperas algún momento especial. El apóstol Pablo nos está diciendo en los textos que acabamos de leer de Romanos 13, del 11 al 14, la primera cosa que podemos encontrar allí es que dice que debemos levantarnos del sueño. Es que estamos viviendo en un momento como si estuviéramos dormidos. La iglesia cristiana, las personas que conocemos del amor de Dios, hemos quedado quietos, hemos quedado estancados en nuestras iglesias. Ya no salimos a aires libres, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no congregamos para estudiar la palabra de Dios. Ya no existen esos cultos de oración, esos cultos de alabanza y adoración. Muchas cosas que se han ido dejando. Y sabe una cosa, hay muchos pastores, entre comillas, predicadores, entre comillas, que han hecho que esto suceda porque muchas predicaciones fuera de la palabra de Dios se han levantado. Como decir de que no solamente yendo en la iglesia puedes estar con el Señor. Algunos dicen que Dios te llamó para que tengas prosperidad y seas rico. Entonces los hermanos han dejado de orar al Señor, de estudiar su palabra y han comenzado a trabajar para tener riquezas de este mundo. Otros dicen que estamos viviendo en el siglo XXI donde la tecnología está más avanzada y que nosotros
debemos ajustarnos a ella y que las predicaciones, los aires libres, los ayunos, las oraciones, los estudios bíblicos, las reuniones para hablar y aprender de Dios son anticuadas. Ya quedaron en el siglo pasado, quedaron en los tiempos antiguos. Eso dicen muchos. Y eso es totalmente falso porque la palabra de Dios nunca pasa de moda. La comunión con nuestro Dios debe ser todos los días, a cada momento de nuestras vidas. No es de vez en cuando, no es de repente, es siempre, es constante. Y dice, peor ahora, porque la salvación está más cerca de cuando iniciamos a conocer al Señor Jesucristo. No sé cuántos años, qué tiempo tienes tú de aceptar a Jesús. Quizá 2 años, quizá 5, quizá 10, 20, 30 o 40 años. Pero durante todo ese tiempo que está pasando, estamos acercando más a la venida del Señor, a ese encuentro con el Señor. O nos morimos y nosotros vamos con Él, o sucede el arrebatamiento, o Él viene por segunda vez. Pero estamos más cerca del momento en que aceptamos al Señor Jesucristo. Dice que la noche, en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Cuando habla de la noche, la palabra de Dios está hablando de todos aquellos problemas en los que nos encontramos ahora. Difíciles problemas de asesinatos, de borracheras, de desobediencia a los padres, de ingratos, una serie de cosas, de rechazar la palabra de Dios. Todo ese tiempo, esos tiempos malos estamos llegando, está viendo y ya están terminando inclusive esos tiempos. Y cuando ya todo ese pecado esté en el auge más grande, el Señor Jesucristo regresará por su iglesia. Sonará la trompeta y se dará el arrebatamiento de la iglesia. Se acerca el día. Se acerca la venida del Señor. Se acerca ese día glorioso que toda persona, que todo cristiano que cree y que ama a Dios está esperando. La segunda cosa, mis amados hermanos, entonces la primera, dice que nosotros mientras esperamos a Jesús debemos levantarnos del sueño, de ese sueño espiritual en la que nosotros hemos quedado hoy en día. La segunda cosa, desechar las obras de las tinieblas. Eso está diciendo Romanos 13 del 11 al 14. Debemos desechar toda obra que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, toda actitud que está de acuerdo a lo que Satanás ha propuesto en este mundo. Su sistema está gobernando en este mundo y nosotros debemos desechar esas cosas. Debemos controlar de hacer lo malo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros amamos a Dios, si creemos en Él, entonces debemos ir saliendo poco a poco. No es una explosión, no es un momento mágico para decir que hoy día pienso que voy a salir de este pecado y mañana ya salgo. No, es un proceso. Pero mientras tú no te alimentes del pecado, vas a poder salir de allí. Dice que nosotros debemos desechar las obras de las tinieblas, entonces, en segundo lugar. ¿Qué tipo de obras de las tinieblas no más tenemos? Dice que nosotros debemos andar con honestidad, es decir, que no seamos deshonestos. Debemos tener moderación, no solamente en el aspecto moral y en el aspecto social. Sí, nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con los líderes de la iglesia. Debemos saber manejar esa moral, conducirnos hacia la moralidad que el Señor Jesús nos dijo. Dice que no andemos en glotonerías. La glotonería son ansias de comer, ¿sí? De comer desmedidamente. ¿Ya? Entonces, no tener medida al comer. Dice también que no vayamos a lugares donde hay desórdenes de todo tipo. Debemos saber controlarnos. Si es que tú sabes controlar tu actitud, tu forma de pensar, estás más cerca de que el poder del Espíritu Santo gobierne tu vida y puedas conducirte a esa intimidad con ese Dios maravilloso, el Dios eterno, el Dios del cielo, el Dios que te espera, el Dios que te provee, el Dios que te bendice. Que no andemos en borracheras. Hoy en día se ve que la cerveza ha reemplazado las reuniones familiares, ha reemplazado el respeto a los padres,
ha reemplazado ese momento que teníamos con amigos sanamente del deporte, de algún programa. Ahora solo se reúnen para tomar la cerveza, para emborracharse. Y dejan a los hijos y dejan a la esposa y traicionan a los esposos, traicionan a las esposas, etcétera de cosas, por culpa del alcohol. Y no se lo puede controlar. Yo he visto que inclusive algunas mujeres están hoy en día con el alcohol en la mano, con la cerveza en la mano, mientras que sus hijos requieren de un bocado de pan, de un desayuno fortalecido, necesitan dinero para comprar ropa, para comprar medicina, pero ellos gastan en borracheras. Y de eso debemos tener cuidado. De esas obras, esas son las obras de las tinieblas en las que nosotros debemos salir de allí, dice el Señor. No andemos en lujurias. La lujuria es un apetito sexual excesivo. Dice que no andemos también en lascivias. La lascivia es un placer sexual excesivo. Aquí hay una diferencia entre lujuria, que es un deseo, mientras que lascivia ya es un placer, ya es una acción sexual. También, para desechar estas obras de las tinieblas, dice que no debemos andar en contiendas, en discusiones sin soluciones. Hay gente que a veces nos enfrascamos en discutir y en contradecir todo lo que la otra persona dice, aunque esté bien, pero solo por llevar la contraria. Dice que no andemos allí en esas contiendas, porque se discute y se discute y se habla y gritan y se enoja y tiene ira y no puede controlar. Y solo pasan discutiendo y no hay soluciones, no presenta una solución. Están las personas completamente entrenadas para discutir, pero no para proponer soluciones. Debemos evitar eso. Son cosas que a veces nos parecen sencillas, pero Dios nos está diciendo que mientras esperamos su venida, debemos desechar y quitar todo este tipo de cosas. Que no tengamos envidias, dice. La envidia es un pesar por algún bien que no es nuestro, porque la otra persona tiene, a nosotros nos duele, ¿sí? Y nosotros tenemos disgustos por ese bien, adrede. Cuando debemos bendecir, cuanto más si es de la familia, si es de un hermano de la iglesia, si es de un amigo, bendecirle a esa persona, porque Dios es el que le está dando. La tercera cosa, queridos amigos y hermanos, dice el apóstol Pablo, que debemos vestirnos de las armas de la luz. Y vamos a ver en el libro de Efesios, el capítulo 6 y los versículos del 11 al 18, Efesios 6 del 11 al 18, dice la palabra del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esta es la tercera acción que debemos hacer mientras esperamos a nuestro Salvador. La primera era levantarnos de ese sueño espiritual. La segunda, desechar las obras de las tinieblas. Y la tercera, vestirnos de las armas de la luz. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera arma del cristiano es la verdad. No decir mentiras, siempre decir la verdad, cueste lo que te cueste. Dice la segunda cosa, vestidos de la coraza de justicia. Siempre la persona debe ser justa, debe ser imparcial, no estar de acuerdo ni para un grupo ni para el otro, sino manejarnos de forma justa, lo que es perfecto, lo que es bueno, lo que es agradable. Dice también que debemos nosotros calzar nuestros pies con el presto del Evangelio de la paz. Predicar el Evangelio, dispuestos a hablar las buenas noticias de nuestro Dios, dispuestos a compartir con cualquier persona la palabra de Dios. Eso debemos estar haciendo mientras esperamos al Señor. También dice, y calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe.
La fe es una de las armas más poderosas que te puede conectar con Dios y hacer que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Porque tener fe es estar convencido en las promesas de Dios. La fe no es algo superficial, algo que yo pienso que va a suceder y va a suceder. No, la fe está basada en la palabra de Dios, porque hay promesas en la palabra de Dios que Dios quiere cumplir y dice que Él va a cumplir si tú pones de tu parte y obedeces y buscas del Señor. Entonces la fe está basada allí. No es que la fe no está basada en nada, no. El convencimiento y la seguridad que tú tienes de algo está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo, en lo que Él prometió. Eso es tener fe. Dice que debemos tener esa fe nosotros. Ese es nuestro escudo. En los momentos difíciles, cuando el enemigo te lanza los dardos de problemas, de necesidades, de que tú no puedes, de que tú no vales, de que tú no sirves, etcétera, de cosas, de que tú eres un pecador. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, en su salvación, en la cruz del Calvario, en su sangre, para que tú puedas salir de allí. Esa fe es como un escudo, que antiguamente los romanos tenían un escudo en la cual si te mandaban los dardos, si te mandaban una flecha, caía sobre ese escudo y no te pasaba nada a ti. Así es la fe, un escudo para nosotros. Dice también la palabra del Señor para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada, la salvación, es aceptar la palabra de Dios y aceptar al Señor Jesucristo. Ese es el yelmo que nosotros debemos tener. Es como un casco que ponían antiguamente los soldados. La salvación debe estar concentrada, puesto nuestra visión, nuestra vista, nuestra meta, nuestros objetivos en Dios, en el Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No existe. No existe pastor, no existe cura, no existe papa, no existe líder en la cual debemos comenzar a tener nuestra fe para salvarnos. No, solamente es el Señor Jesucristo. Y debemos aceptar la palabra de Dios, no rechazarla, y a Jesucristo para que podamos ser salvos. Él es nuestra salvación, no existe otro camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, nadie. No existe otra mujer, no existe otro hombre que haya muerto en la cruz y haya resucitado por tu salvación, solamente es el Señor Jesucristo. Dice que también nosotros debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra espada para luchar contra Satanás, contra nuestros enemigos, no es nuestra palabra, no son los consejos de los pastores, de nuestros padres, no. Es la Biblia, la palabra de Dios. Eso memorizada en tu mente, tú tienes una espada suficiente para ir en contra del enemigo y ganar la batalla con el poder del Señor Jesucristo, con el poder del Dios Todopoderoso. Y añade el 18, orando en todo tiempo. Mira que no dice que hay que orar solamente cuando las cosas van bien, sino en todo tiempo, también cuando te va mal. Orar es conversar con Dios y tú puedes pasar el tiempo conversando con Dios en donde quiera que estés, en la cocina, mientras viajas, mientras trabajas. Orar es conversar con Dios. No necesitas un tiempo para estar cerrado tus ojos o de rodillas. Simplemente mientras trabajas puedes orar, puedes conversar con tu Dios. Querido amigo y hermana, cuando un novio y una novia están para casarse, ¿qué hacen ellos mientras llega ese día del altar? Preparan el anillo, preparan la torta, preparan los padrinos, el pastor que los va a casar, hacen una serie de cosas. Mientras esperan ese día anhelado, ellos están preparando. Para concluir, querido amigo y hermano, mira que el apóstol aquí nos está diciendo que nosotros, mientras esperamos al Señor Jesucristo, debemos hacer tres cosas. La primera, levantarnos del sueño, dejar esa tibieza espiritual que está congelando las iglesias, que ha llegado no sé de dónde, pero está terminando con las iglesias cristianas en la búsqueda de Dios. Se está enfriando, está quedando como una costumbre, como una tradición normal que antes sabíamos tener. A levantarnos mientras esperamos a Jesús, dice el apóstol Pablo. La segunda cosa, deshacer de todas las obras de las tinieblas, rechazar eso, controlar de hacer el mal.
Y la tercera y última cosa que vimos ahorita es vestirnos de las armas de luz, que está en Efesios 6, del 11 al 18. Prepárate, querido amigo. Obedece la palabra de Dios, estudia, ora, escucha cosas de Dios, busca música cristiana, busca cosas de Dios, congrégate. No dejes de congregar. Algunos tienen una mala costumbre de congregar solamente cuando hay programas. Congrégate. Esa es una de las formas de que tú vas a crecer espiritualmente. Prepárate en los discipulados que te dan en la iglesia. Estudia la palabra de Dios. Pregunta cosas de Dios si no conoces. Ahí irás poco a poco creciendo espiritualmente. Querido amigo, querida hermana, ¿qué vas a hacer desde hoy mientras esperas a Jesús? Solamente tú lo podrás saber. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Recuerda que la vida sin Dios no tiene sentido. Amén.